¿Alguna vez sentiste un dolor en el cuerpo que ningún médico supo explicar? ¿Escalofríos repentinos? ¿Una presión en el pecho justo después de orar o leer la Biblia? Si esto te ha pasado, no estás loco. Estás despertando. Lo que muchos ignoran es que todo elegido por Dios pasa por un proceso oculto, profundo y misterioso que deja señales en el cuerpo físico. Dolores que no son enfermedades. Sensaciones que no vienen del mundo. Tu alma está siendo transformada. Estás siendo activado para un propósito mayor en el reino de Dios. Y si te atreves a quedarte hasta el final de este video, te revelaré el significado oculto detrás de cada uno de esos dolores. Entenderás por qué te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo fuerte. Por qué sientes calor en las manos, presión en los hombros, punzadas en la frente. Nada es casualidad. Todo es espiritual. Este es uno de los contenidos más importantes que ya compartimos aquí, porque marca la diferencia entre seguir dormido o responder al llamado del Espíritu Santo. Así que si tú también sientes que hay algo en tu cuerpo que clama por lo divino, dale like a este video, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este conocimiento transformará tu vida espiritual para siempre. Hay quienes caminan por la vida sintiendo punzadas, tensiones o escalofríos sin causa aparente, y piensan que es solo el estrés, el cansancio o el desgaste del cuerpo físico. Pero los elegidos, aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo y están atravesando un despertar espiritual profundo, saben que esos dolores misteriosos muchas veces no tienen nada que ver con lo físico, sino con algo infinitamente más grande, una transformación del alma. El cuerpo, siendo templo del Espíritu, 1 Corintios 6:19, empieza a reaccionar ante las energías sutiles del reino de Dios que se manifiestan con mayor intensidad. Estos dolores no son castigos ni enfermedades comunes, son señales divinas, indicios de que la palabra de Dios está operando en lo profundo, limpiando, liberando y preparando el terreno para la vida eterna. ¿Quién no ha sentido de pronto un peso en los hombros al orar intensamente, o un ardor inexplicable en el pecho, al leer la Biblia Sagrada con el corazón quebrantado? No es casualidad, es el poder de Dios manifestándose en carne viva. Lo que para muchos parece locura, para los que tienen fe se convierte en una revelación. Jesús Cristo, en su paso por la tierra, también experimentó dolores en su cuerpo, no solo físicos, sino espirituales, cargando con el peso de nuestros pecados. Isaías 53:5. De igual forma, los elegidos que buscan la salvación comienzan a sentir en su cuerpo los efectos del proceso de purificación espiritual. A medida que el alma se acerca más a la luz, las sombras internas comienzan a resistirse, generando molestias, tensiones y hasta síntomas físicos. Son momentos en que la oración se vuelve indispensable, no una oración cualquiera, sino esa íntima, profunda, la que se hace en secreto, en lo oculto, como enseñó el Maestro. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Mateo 6:6. Porque es en ese secreto que el cuerpo comienza a recibir instrucciones celestiales, y el alma empieza a comprender que lo que duele no es el cuerpo, es el espíritu liberándose. Una de las experiencias más comunes es el escalofrío repentino, que aparece sin razón aparente, y se siente como una caricia invisible recorriendo la espalda. Muchos lo interpretan como miedo, pero los que viven bajo la unción del Espíritu Santo saben que no es temor, sino presencia, una presencia divina que se manifiesta para recordarnos que no estamos solos. En medio de esas sensaciones, el alma vibra con las profecías bíblicas que anuncian una generación de corazones sensibles al llamado del reino de Dios. A veces, ese escalofrío llega justo cuando alguien menciona el nombre de Jesús Cristo, o durante una adoración profunda, cuando las lágrimas brotan sin explicación. Es ahí, en medio del dolor físico inexplicable, donde se manifiesta la verdad del Espíritu, y no es para destruir, sino para construir, para elevar, para alinear el cuerpo con los códigos celestiales, porque cada parte del cuerpo que duele, arde o se tensa, está siendo purificada para cumplir un propósito sagrado.
Imaginemos a una mujer que lleva semanas sintiendo un nudo en la garganta, sin saber por qué. Médicos no encuentran nada, pero en su vida hay una verdad no dicha, una oración que nunca se atrevió a elevar, un perdón que aún no entregó. El dolor en su garganta no es enfermedad, es llamado. Es el Espíritu Santo empujándola hacia la confesión, hacia la liberación que da la palabra de Dios. O ese joven que cada madrugada se despierta con presión en el pecho, sin saber si es ansiedad o ataque espiritual. En realidad, es su corazón espiritual expandiéndose, preparándose para recibir dones superiores. Es en medio de esos momentos donde debe sumergirse en las Escrituras, meditar en el poder de Dios y abrirse al proceso de transformación, porque no hay dolor sin propósito en el camino de los elegidos. Todo está orquestado desde el cielo para activar la identidad espiritual, oculta en lo más profundo del ser. Y aunque muchos se resisten, pensando que estos síntomas son signos de debilidad, en realidad son evidencia de fortaleza espiritual en crecimiento. Es el proceso que antecede a la revelación. Así como un bebé siente dolor al atravesar el canal de parto, el alma del elegido también sufre al nacer de nuevo en el reino de Dios. La expansión espiritual requiere espacio, y el cuerpo se ve forzado a ceder. Es ahí donde duele, pero también es ahí donde nace la gloria. Es un viaje íntimo, misterioso, a veces solitario, pero profundamente divino. Por eso, quien siente estos dolores debe aferrarse más que nunca a la fe, orar con intensidad, buscar consuelo en la Biblia Sagrada y no huir del dolor, sino preguntarle, ¿qué estás tratando de enseñarme? Porque si escuchamos con el corazón, descubriremos que ese ardor en la espalda, ese peso en el cuello, o esa vibración en las palmas, son lenguajes del cielo. Son palabras mudas que solo el Espíritu puede entender. Y así, poco a poco, vamos reconociendo que lo que parecía sufrimiento era solo el principio de la redención. No es casualidad que ciertas partes del cuerpo comiencen a doler justo cuando una persona se aproxima a una experiencia espiritual más profunda. Para los elegidos, cada región que se manifiesta con dolor tiene una razón específica, un simbolismo que va más allá de lo físico. Es como si el cuerpo, en su sabiduría divina, empezara a hablarnos con un lenguaje secreto, revelado solo a aquellos que buscan el reino de Dios con todo su corazón. Cuando aparece una presión en el pecho, por ejemplo, muchas veces no se trata de un problema médico, sino de una expansión del corazón espiritual. Es como si Dios estuviera estirando el alma, ensanchando su capacidad de amar, perdonar y sentir compasión. Es un dolor que anuncia que el Espíritu Santo está rompiendo viejas cadenas de rencor, activando la semilla de la fe y preparando ese corazón para recibir la plenitud de la vida eterna. Otro punto frecuentemente afectado es la frente, justo entre las cejas, donde muchos experimentan pulsaciones, ardor o incluso punzadas. En la tradición espiritual, ese punto es conocido como el ojo espiritual o tercer ojo, pero desde una perspectiva bíblica, podríamos interpretarlo como el lugar donde Dios empieza a abrir los ojos del alma, esos que permiten ver lo invisible, como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este dolor es común en personas que están desarrollando discernimiento espiritual, que empiezan a comprender las profecías bíblicas, a sentir en el espíritu lo que otros apenas perciben con los sentidos naturales. Es como una antena celestial que se activa. No duele porque haya algo malo, sino porque hay algo sagrado naciendo allí. Los hombros, por otro lado, tienden a cargar una pesadez especial en quienes han recibido un llamado. Ese dolor, que muchos confunden con tensiones musculares comunes, tiene un trasfondo espiritual. Es la carga de la responsabilidad divina. Aquellos que han sido marcados por el Señor para cumplir un propósito en esta tierra, muchas veces sienten ese peso antes de saber siquiera lo que están cargando. Es como si el alma ya supiera que tendrá que sostener a otros, servir, interceder, enseñar, y por eso el cuerpo empieza a prepararse. Así como Moisés sintió el peso de guiar a todo un pueblo, muchos elegidos hoy sienten ese mismo llamado, y sus hombros lo reflejan.
En esos momentos, una oración específica puede traer alivio. Señor, hazme digno del llamado que me has dado. Fortalece mis hombros con tu gracia y tu poder, porque no llevamos solos esa carga. El yugo de Jesucristo es ligero cuando caminamos en obediencia. La espalda baja y la columna también son zonas que revelan mucho del estado espiritual. Dolores en esa región suelen estar relacionados con bloqueos en el flujo energético que sube por los canales internos, esos caminos invisibles, por donde el poder de Dios circula cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando hay traumas antiguos no sanados, pecados ocultos, o falta de arrepentimiento, ese canal se obstruye, y el cuerpo lo manifiesta con rigidez, punzadas o molestias constantes. Es el momento de volver a la palabra de Dios, escudriñar el alma y permitir que la luz de Cristo penetre donde antes solo había oscuridad, orar por liberación, ayunar y confesar sinceramente nuestras cargas, como dice Santiago 5:16. Confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Es un paso crucial para aliviar esos síntomas y restaurar el flujo espiritual en nuestro cuerpo. Por último, no podemos ignorar el simbolismo de las manos y los pies. Cuando alguien empieza a sentir ardor, cosquilleo o incluso dolores inexplicables en estas áreas, es muy probable que esté experimentando una activación espiritual. Las manos, en la Biblia Sagrada, siempre fueron instrumentos de bendición, sanidad y milagros. Jesús imponía manos para curar, y sus discípulos hicieron lo mismo. Cuando las manos duelen, puede que estén siendo preparadas para sanar, para consolar, para liberar. Lo mismo con los pies, que representan nuestro caminar espiritual. Dolor en los pies puede ser una señal de que algo debe cambiar en nuestro rumbo, o que estamos siendo llamados a un terreno nuevo, a un nuevo nivel de obediencia y propósito. Como dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, porque cada parte del cuerpo, cuando está alineada con el propósito de Dios, se convierte en una herramienta del cielo. Hay momentos de la noche en que el alma parece estar más expuesta al cielo. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, muchos elegidos despiertan sobresaltados, con el corazón acelerado, sudor en la frente o incluso con un dolor punzante en el pecho o el estómago. Otros sienten presión en la cabeza, calambres repentinos o sueños tan vívidos que dejan secuelas físicas al despertar. Lo que el mundo interpreta como insomnio o ansiedad, muchas veces es el Espíritu Santo tocando a la puerta del alma. En esos horarios específicos, cuando el mundo está en silencio y todo se aquieta, el poder de Dios opera una limpieza espiritual profunda. Es como si el alma fuera llevada a las cámaras celestiales, donde se le revela lo que no podría entender en la agitación del día. Es allí donde muchas veces se activan profecías bíblicas en forma de sueños, donde se renuevan pactos, se revelan verdades ocultas o se enfrentan batallas espirituales. El cuerpo duele porque el espíritu está en guerra. No es una guerra contra carne ni sangre, como bien lo dice Efesios 6:12, sino contra huestes espirituales. Mientras dormimos, nuestra alma no descansa como el cuerpo. Ella se eleva, intercede, se defiende, recibe instrucciones divinas, y en ese proceso intenso, el cuerpo físico también participa. Muchos despiertan con sensación de agotamiento como si hubieran corrido kilómetros, y es porque espiritualmente lo hicieron. En estos horarios, es común que los que tienen fe y sensibilidad espiritual se vean atacados por pensamientos oscuros, temores repentinos, o incluso vean sombras o escuchen susurros, pero no es motivo de temor, sino de despertar. Es la señal de que han sido marcados, que están en un proceso de purificación y que deben intensificar su vida de oración, como centinelas que velan en la noche, confiando en las promesas de la Biblia Sagrada. Cuando estos dolores o despertares se vuelven constantes, lo mejor que uno puede hacer es transformar esos momentos en altares de oración, no huir del despertar, sino rendirse al propósito que trae. En vez de mirar el reloj con frustración, el elegido cierra los ojos, respira profundo y ora. Padre,
Si me has despertado, háblame. Si mi alma ha sido inquietada, purifícame. Si hay guerra, cúbreme con tu poder. Y en esa oración, muchas veces, comienza a fluir una paz que no proviene del mundo. Esa oración en la madrugada tiene un peso distinto, un fuego distinto, una unción distinta. Jesús mismo se apartaba a orar en la madrugada. Marcos 1:35. Y los grandes hombres y mujeres de Dios, en todas las Escrituras, entendieron que el silencio de la noche es el mejor escenario para escuchar la voz divina sin interferencias. Además, el cuerpo puede manifestar estos despertares a través de dolor en la nuca, presión en el pecho o temblores musculares, como si estuviera reaccionando a algo más que un simple sueño. Muchos se despiertan con lágrimas sin saber por qué. Otros sienten que han sido tocados, abrazados, o incluso que no están solos en la habitación. La ciencia no puede explicar estas experiencias, pero la palabra de Dios sí. El Espíritu Santo consuela, corrige, sana y fortalece en esas horas donde solo los despiertos en el Espíritu entienden lo que realmente está pasando. Es un proceso de santificación en lo profundo. Y, muchas veces, ese dolor que nos hace sentarnos en la cama a las 3:33 am es el eco de una batalla ganada en el mundo espiritual. No siempre lo entendemos de inmediato, pero quien persevera en la fe descubre que esos momentos fueron claves para su salvación y crecimiento. Finalmente, cuando este fenómeno se repite, es necesario anotarlo. Llevar un diario espiritual donde se registren los sueños, las sensaciones físicas, los versículos que vienen a la mente en esos despertares. Dios habla de muchas maneras. Job 33, 14, 16. Y en la noche, cuando el corazón está más blando, Él susurra revelaciones eternas. Quien ignora esos momentos, deja pasar oportunidades de oro para madurar en su camino espiritual. Pero quien honra esas madrugadas con oración y fe, recibe dones ocultos, visiones proféticas, sanidad interior y una comunión inquebrantable con el reino de Dios. Así, los dolores en el sueño dejan de ser una molestia y se convierten en un portal hacia la transformación. Muchos de los que inician su caminar espiritual más profundo se sorprenden cuando, en lugar de sentir una paz permanente, empiezan a experimentar una oleada de sensaciones físicas, emocionales y espirituales que parecen desequilibrarlos. Mareos, vértigo, cambios repentinos de temperatura corporal, confusión mental, hipersensibilidad a sonidos y luces, llanto sin motivo aparente, sensación de vacío. Todo esto forma parte de lo que muchos llaman el síndrome de la ascensión. No es una enfermedad, ni una etapa de locura. Es una evolución energética. Es el alma expandiéndose más allá de las limitaciones de la carne, intentando adaptarse a la nueva dimensión espiritual en la que ha sido introducida por el poder de Dios. Es como una crisálida que se desgarra por dentro, porque sabe que está por volar, y aunque duela, es una bendición disfrazada de caos, una señal clara de que el reino de Dios está reconfigurando todo el sistema espiritual del elegido. El cuerpo, acostumbrado a la densidad del mundo, reacciona al impacto de las nuevas frecuencias celestiales. La mente comienza a soltar patrones antiguos, los pensamientos se vuelven más profundos, las emociones se intensifican, es como si todo lo oculto saliera a la luz de golpe, y en medio de esa revolución interna, la palabra de Dios se vuelve ancla, porque solo ella puede ofrecer estabilidad cuando el alma tiembla. Pasajes como Isaías 40:31 resuenan con más fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y es que el proceso de ascensión no es pasivo. Requiere entrega, fe inquebrantable, oración constante y arrepentimiento genuino. Muchos sienten que se están volviendo locos, pero en realidad están despertando, están saliendo de la ilusión del sistema del mundo y entrando en la realidad espiritual prometida por la Biblia Sagrada. Durante este proceso también es común que el entorno comience a cambiar drásticamente. Relaciones que antes parecían sólidas se rompen, lugares familiares comienzan a incomodar y actividades cotidianas pierden sentido. El elegido se vuelve más introspectivo, más selectivo,
más sediento de verdad. Empieza a percibir con más claridad la voz del Espíritu Santo y a rechazar todo lo que no esté alineado con la voluntad de Dios. Incluso el cuerpo, en su sabiduría divina, puede rechazar ciertos alimentos, sustancias, ambientes o compañías. Es como si todo lo que antes era tolerable, de pronto se volviera tóxico. ¿Por qué? Porque el alma está elevando su frecuencia, y el cuerpo, como buen aliado, responde. Es el cumplimiento silencioso de Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El dolor, entonces, se convierte en señal de avance, no de retroceso. Una característica muy particular de esta etapa es la constante oscilación entre la exaltación espiritual y el aparente retroceso emocional. Hay días de intensa comunión con Dios, visiones, alegría desbordante, y otros de profunda tristeza, sequedad espiritual y hasta confusión. No es inconsistencia, es ajuste. El alma está aprendiendo a sostener nuevas dimensiones de luz en medio de un cuerpo que aún está siendo renovado. En este punto, la oración deja de ser una herramienta ocasional y se vuelve un refugio, no para sentirse mejor, mas para mantenerse firme en la fe. Como dice Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz no es la ausencia de lucha, es la certeza de que hay un propósito eterno detrás del aparente caos. Finalmente, quien atraviesa el síndrome de la ascensión, debe saber que no está solo. Muchos en todo el mundo, guiados por el Espíritu Santo, están despertando simultáneamente, sintiendo dolores similares, viviendo procesos parecidos. Somos parte de un cuerpo, de un ejército, de una generación profética que ha sido llamada para preparar el camino del Señor. No es fácil sostener la luz en un mundo de tinieblas, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Por eso, cada síntoma, cada desajuste, cada lágrima, es parte de una promesa. Estamos siendo refinados como el oro en el fuego, para que cuando llegue el momento, manifestar en plenitud la gloria de Dios en nosotros. Y así, pasamos de la confusión a la revelación, del dolor a la transformación, de la debilidad a la manifestación del poder de Dios en nuestra carne. Hay momentos en que el cuerpo ya no soporta la vieja vibración que lo sostuvo durante años. No se trata de edad, ni de enfermedad, ni de simple cansancio. Es transformación. Muchos elegidos comienzan a experimentar dolores intensos, punzadas inexplicables, estremecimientos internos que no provienen de ninguna causa médica, y aún así son reales. Lo que pocos comprenden es que esos síntomas físicos están directamente relacionados con un proceso espiritual profundo, la activación de los códigos de luz. ¿Y qué son esos códigos? Son instrucciones divinas codificadas en el espíritu, dormidas hasta que el poder de Dios comienza a despertarlas. Es como si en lo más profundo del ADN espiritual, la palabra de Dios empezara a reescribir la historia, liberando memorias, restaurando heridas y elevando la vibración de todo el ser. No es metafórico, es literal, porque el reino de Dios se manifiesta en la materia cuando el alma está dispuesta. Durante este proceso, los dolores pueden intensificarse. Algunos sienten ardor en la columna como si un fuego invisible recorriera su espina dorsal. Otros tiemblan durante la oración, o experimentan un calor tan intenso en las manos que parece sobrenatural. Y lo es, porque es el Espíritu Santo moviéndose dentro del cuerpo, activando los canales de sanación, despertando dones que estaban ocultos. Las Escrituras lo confirman una y otra vez, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Marcos 16:17-18. Esa promesa no es poética, es real, y quienes han sido llamados para manifestar el poder de Dios en la tierra, muchas veces primero sienten en carne propia la reconfiguración del cuerpo espiritual. Cada escalofrío, cada latido extraño, cada lágrima, derramada en medio del dolor es parte de esa transformación multidimensional. El alma, al recibir estos códigos de luz, comienza a soltar lo que ya no pertenece al reino: traumas,
memorias ancestrales, maldiciones generacionales, pensamientos limitantes. Todo empieza a emerger como un río revuelto, no para confundir, sino para limpiar, y esa limpieza duele, porque sanar no es cómodo. El arrepentimiento verdadero, el que transforma de raíz, muchas veces viene acompañado de síntomas físicos: vómito, sudoración, estremecimientos. No es exageración, es restauración. Cuando Jesús Cristo expulsaba espíritus impuros, las personas temblaban, gritaban, caían al suelo. Hoy ocurre lo mismo, aunque en formas más sutiles. La presencia del Espíritu Santo remueve estructuras, renueva patrones, y el cuerpo, como testigo fiel, participa de ese parto espiritual. El elegido, entonces, debe abrazar el proceso, confiar en la palabra de Dios y rendirse con humildad a ese mover que viene del cielo. A medida que el cuerpo se adapta a esta nueva luz, nuevos sentidos comienzan a despertar, la intuición se afina, los sueños se vuelven proféticos, la percepción espiritual se expande. No es casualidad, es el cumplimiento de Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ese derramamiento no es invisible, toca el cuerpo, transforma la carne, y requiere una renovación total. Muchos experimentan cambios alimenticios repentinos, necesidad de ayunar con más frecuencia, rechazo a ciertos ambientes o músicas. Es el cuerpo hablando el idioma del espíritu. El elegido comienza a vivir como un canal entre dimensiones, conectado al cielo, pero con los pies en la tierra. Es un puente entre lo invisible y lo visible, y eso requiere preparación, porque nadie puede sostener la gloria sin primero ser purificado por el fuego. Finalmente, esta transformación no es un fin en sí misma, es el comienzo de una misión. Aquellos que han sido marcados por los códigos de luz son llamados a iluminar, a enseñar, a sanar, a liberar, no desde la teoría, sino desde la experiencia, porque han vivido el proceso, han cargado el dolor, han llorado en lo secreto, y ahora, con la Biblia Sagrada en una mano y la compasión en el corazón, están listos para extender el reino de Dios. Todo lo que dolió cobra sentido. Toda lágrima sembrada en fe ahora florece en sabiduría, y esa sabiduría no es para guardarse, es para compartirla, para hacer luz en medio de las tinieblas, sal en medio de lo insípido, esperanza en medio del caos. Así, los dolores del cuerpo que un día parecían castigo, se revelan como preparación, porque solo el que ha sido quebrantado por dentro puede ser usado por Dios para levantar a otros, y en ese quebranto nace la gloria. Dime una cosa, ¿alguna vez has sentido alguno de estos dolores en tu cuerpo? ¿Crees que podrían ser señales de que Dios te está llamando para algo mayor? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Quiero leerte, orar por ti, y, si Dios permite, confirmar a través de este canal lo que ya está siendo revelado a tu espíritu. Si este contenido habló contigo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que también esté despertando espiritualmente. Y si quieres profundizar aún más en los misterios del alma y los códigos ocultos de la fe, te invito a ver este próximo video que aparece aquí en pantalla. Te prometo, será una continuación directa de lo que el Espíritu Santo ya comenzó a revelarte hoy. Nos vemos allí. Bendiciones.